Avanti, muchachas. 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 Somos Avanti Muchachas y lo que buscamos es ir para adelante. Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos, y así es como nos deconstruimos. Hablemos de etiquetas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de etiquetas? ¿Qué son? ¿Cómo pesan? ¿Qué marcan? ¿Es lo mismo etiquetas y estereotipos? Bueno, me encantó este inicio con preguntas. Básicamente lo que podemos llegar a concluir es que es un concepto bastante amplio el tema de etiquetas, ¿no? Es como una definición que se entiende más con ejemplos, porque las definiciones a veces, como siempre dijimos, es como que se quedan un poco cortas, y atrás hay como un mundo de cosas. Y además es algo que se sobreentiende bastante cuando lo mencionamos, dado que somos seres etiquetados, por así decirlo. Pero a grandes rasgos, como para no irme mucho del tema, las etiquetas socialmente, digamos que ayudan a saber con anticipación el comportamiento de una persona, por ejemplo. Lo que esperamos de una persona, una expectativa de esta antes de verla, porque sobre todo son etiquetas que tenemos antes de conocer a una persona. Sobre todo Eso por el ámbito donde la conocemos a esa persona, por lo que nos cuentan de la persona, o quizás por simplemente ver a la persona ya tenemos una etiqueta para ponerle, ¿no? Sí, es como que yo en un momento te hice así una semi-metáfora, es como si tuviésemos un pequeño chip en donde tenemos información y a partir de esa información que vamos recabando, nos van contando, qué sé yo, porque a veces no nacen de una. A partir de ese chip es como que empezamos a plasmarlo en las personas y nada, y como tiene este tipo de imagen o hace esta cosa una persona, la podemos etiquetar o encajonar en algún tipo de persona específica, en una, no sé, estereotipo de persona específico, por ejemplo. Claro. Nuevamente nos hemos basado en definiciones de definición.d y Fieles a definición.d. nuestro gurú de las definiciones. Y bueno, como que lo que encontramos primero hace una definición más de la etiqueta material, que dice señal, marca, rótulo o marbete que se adhiere a un objeto para su identificación, clasificación o valoración. Objeto. Adhiere a objeto, ¿no? O sea, persona, objeto, estaríamos como tratándonos como si fuésemos objetos también, ¿no? Al utilizar etiquetas. Primero se podría sacar una conclusión así, pero usa palabras bastante fuertes. Y después, para la etiqueta a una persona, dice que es prejuzgar a una persona y asumir que pertenece a un grupo de gente en el cual todos actúan de la misma forma. Fuerte. Es importante remarcar, sí, estos dos términos, prejuzgar y asumir, porque es todo previo a conocer a una persona. O sea, ¿no sería más fácil, pregunto yo, Avanti, supongo que vos también te lo preguntás, conocer a una persona antes de prejuzgar y asumir? Como que también, imagínate si estás vos del otro lado. No creo que sería una linda experiencia. Es que nos pasa eso, nos pasa a todos, a nosotras no estamos excluidas de todo lo que estamos diciendo, de que a veces capaz hablamos de alguien o decimos algo de alguien, etiquetamos al otro sin pensar cómo nos afectaría eso a nosotros mismos. Tipo, es como que no consideramos bien, viste que no hagas lo que no te gusta que te hagan. Sí. Si bien como es no hay una empatía. chotada, es una frase muy mala y la odio. Muy cliché, muy mala, pero a veces las frases más simples igual son las frases que tienen realmente posta. mucho contenido. Posta, ¿eh? No hagas lo que no te gusta que te hagan, es muy buena. Y después dice, es muy común que las personas se etiqueten a ellas mismas, muchas veces para sentir la seguridad de formar parte de un conjunto. Y volvemos a hablar de lo que hablamos un poco en el episodio pasado, esto de encajar, ¿no? Encajar en un
en un conjunto más que nada, como en un grupo, ¿no? Es encajar para formar parte y para vos sentirte que sos alguien. O sea, somos alguien en base al grupo que pertenecemos o en el simple hecho de pertenecer a un grupo. Eso es muy loco, es como soy en base a mi pertenencia a un grupo, y si no pertenecemos, no nos sentimos identificadas con ninguna etiqueta, es como, ¿qué soy entonces? ¿Soy parte de un grupo? ¿Soy? Pasa mucho que uno cuando quiere hablar de alguien dice, pero si su amiga es así, quizás esa persona sea así. Y a veces quizás nos equivocamos, ¿no? Al pensar en eso, porque yo me puedo llevar muy bien con vos y que vos seas una cosa completamente distinta a mí. Claro. O sea, puede ser que tengamos, obviamente, cosas en común, cosas que nos gusta hacer juntas, pero eso, una cosa no quita la otra, como casi todo. O es lo mismo que pasa con el apellido, ¿no? Ser hijo de, ser hermano de, o como sea, que estás pertenecer ligado. pertenecer a una familia y ya perteneces a esa familia, entonces es como que ya tenés una característica determinante. Claro, y es muy loco como estas etiquetas las tomamos como verdades, ¿no? O sea, esto que vos decís del apellido o de algo previo que está ligado a una persona, la tomamos como verdades y a partir de eso prejuzgamos cómo es una persona sin conocerla y sin saber nada de ella. Como que tomamos esa verdad y también nosotros mismos tomamos verdades y etiquetas que no solo nos da la gente, nos señala la gente con etiquetas, sino que nos las creamos a nosotros y transformamos esas etiquetas que nos dieron en verdades y nos las creemos y vivimos en base a eso también. Sí, la verdad que sí, quizás a veces son fuera de lo que te puede generar que te etiqueten y que te digan algo que a vos no te gusta, pasan a ser un peso cuando vos misma te la pones Claro. y como que sentís que tenés que responder acorde a esa etiqueta, ¿no? Claro, y en base a esto nosotros hicimos una pequeña encuesta de 2 preguntas, que era si tenían una etiqueta y cómo les pesaba, si alguna vez fueron etiquetados, o ustedes mismos se etiquetaron, y si esto cómo pesaba, cómo afectaba en su persona. Y nada, recibimos respuestas que claramente significaban que sí, que tenían una etiqueta, porque además creo que lamentablemente estamos todos rodeados de etiquetas y vivimos con ellas, entonces nada, las respuestas dieron como resultado de eso. Fue evidente, no es que nadie nos dijo, me etiquetaron de ventana, es lo que tengo al lado, y me etiquetaron de ventana y me encanta y me hace muy feliz. Nadie. Todas fueron como cosas que me dijeron esto y me generó este sentimiento que es una mierda. Vamos al caso. Lo que más se repitió fueron comentarios relacionados a la gordura, que obviamente a las personas les pesaba un montón, les generaba angustia. Y después, otro que se repitió un montón usaron distintos términos, puta, trola, mujeriego. El juzgar por estar con muchas personas, estar en el aspecto que quieran, ¿no? Y es como, no sé, ¿qué necesidad tenés, ¿no? De poner una etiqueta a alguien y a alguno le puede pesar en el sentido de, ya tengo esa etiqueta, si dejo de estar con tanta gente voy a fallarle, a otro le puede pasar. Totalmente, es como, ¿qué quiere de mí? Entonces, eso es lo que quiere de mí la sociedad, las personas que me conocen, claro, la sociedad, entonces tengo que cumplir ese rol que me etiquetaron para seguir siendo eso, y si no soy eso, quizás nada, no tiene sentido. Y como vos decías, esto de cargarlo, no solo es cargarlo, sino que es vivir con la etiqueta y vivir pendiente o para cambiarlo o para sostenerla. Es como que accionamos por miedo a tener esta etiqueta o a dejar de tener esta etiqueta y dejar de formar parte de lo que decíamos de un conjunto, dejar de pertenecer, mejor dicho. Entonces, es como vivir con algo, estamos condenados, que parece muy fuerte la palabra condenado, pero realmente hay gente que está condenada a una etiqueta, quiera o no. Sí, limita mucho la etiqueta, te hace actuar de una manera o de otra. Y después, una respuesta que obtuvimos que nos llevó mucho a la reflexión fue el hecho de que ¿cómo voy a etiquetar a mí o a los demás si quizás yo no soy la misma que voy a hacer mañana o lo que estoy haciendo hoy no es lo mismo que hice ayer? Claro, es como que estamos en continuo cambio. Yo tengo esa costumbre de decir, no somos un ABC,
sea, la gente, las personas, no somos un ABC, por ningún lado donde lo veas. Y tiene que ver esto de que estamos en continuo cambio, y lo que pienso hoy lo puedo cambiar mañana. Y está bien, y quiero ser otra persona mañana, y está bien. Y que no nos tiene que pesar esas etiquetas que igualmente son muy difíciles de sacar, porque nada, tener en cuenta que está bueno estar en continuo movimiento y en continuos cambios, pero es algo que pesa totalmente. El otro día cuando preparábamos este episodio, vos me dijiste, usaste la expresión, o sea, pensaste en esa expresión del soy así. Y esa es tremenda, ¿no? Porque uno a veces justifica lo que hace o lo que dice respaldándose en el yo soy así. Y quizás, claro, como fundamento. Claro, quizás no sos así, quizás te hicieron creer que sos así o vos te hiciste creer que sos así porque para no hacer o no decir ciertas cosas o de hacer y decir ciertas cosas, ¿no? Claro, es como que nos limitamos a eso. Es muy simplista también, ¿no? Decir quizás, a veces puede ser un no hacerse cargo de alguna cosa, pero es algo que lamentablemente tenemos muy inculcado, vivir a través de algo que nos dijeron, quizás de chicos o quizás de adolescentes, en un momento más de debilidad. Es como que estamos constantemente también recibiendo muchas cosas de los demás que les damos mucha importancia, entonces como que vivimos con esa, estamos como, hay como depredadores, viste, de etiquetas, entonces te estás ahí como, bueno, yo soy esto, pero no sé qué, y pertenezco, y pasa quizás más cuando sos un poco más chico, pero esto no quita que pase cuando sos grande, adulto, como, nada, es algo que se arrastra en varias generaciones. Después, la definición de definición.d seguía y dio algunos ejemplos que son muy tristes, no están buenos, pero que son algo que si no lo pensaste, lo viste en alguna película, lo escuchaste, lo viste en una publicidad, en todos los medios que consumimos, siempre está estos prejuicios que he dado como ejemplo la página, que son que las personas rubias no son inteligentes, que los cantantes de ópera son gordos, o que los gays son afeminados. Claro. Y después dice, importantísimo lo que voy a decir, quizás la única etiqueta acertada sería aquella que definiera las etiquetas como erróneas y carentes de fundamento. Me lo voy a tatuar, o sea, yo esa frase me la tatúo. No, erróneas y carentes de fundamento, las etiquetas, totalmente, perdón. No, es que es eso, no hay explicación para la etiqueta, no hay. Es que también lo que vos decías del tema de la publicidad es el hecho de que se forman, es como que se toman estas etiquetas para generar una imagen, para después hacer estereotipos y venderte cierta cosa. O sea, vemos todo el tiempo los estereotipos en el sentido, ¿cómo decirlo?, para venderte algo. Es como muy fuerte porque vos lo ves y te parece normal, porque vivimos en base a eso, o sea, nacimos con eso, y después te das cuenta que es como una estrategia un poco cruel, porque si vos ves una persona y vos, no sé, con ciertas características, y vos querés tener lo que tiene esa persona quizás, y una publicidad te muestra algo que vos no sos, te sentís como medio abstraído de eso, y es como a veces un poco cruel, porque por más de que sea una publicidad, lo podés sentir muy, a pecho, a flor de piel, no sé cómo es la expresión, como es fuerte verlo constantemente, usar esa estrategia, como. También pasa al contrario, ¿no? Como que quizás te obliga, está el caso sentirte fuera, o claro. el contrario, que es como te sentís fuera, tengo que cambiar esto para sentirme adentro. Es encajar, en vez de encajar en un grupo, vas a encajar en una publicidad. Y claro, es tremendo, también pasa en las películas, ¿no? Está en el estereotipo como que tenés que tener una familia de mamá, papá, hijo, nene, hija, nena. Hija, claro. Como la familia tipo, ¿viste que los packs de todo es de 4 personas? Tipo familia tipo, 4 personas. Y la mamá le da la lanchera. Claro, todo como vos decís, pero ¿qué es esto? ¿Qué es como una casa de muñecas? No sé. Y eso, por más de que parezca algo que no, nada, que es así, que por qué darle tanto peso a eso, nosotros nacemos y nos formamos con esas imágenes. Y es como que a partir de esas imágenes las vamos generando en otras cosas y no les damos importancia, y a veces limitan a otra gente que no se siente identificada con esa imagen o esas acciones,
Y ahí te das cuenta que toda etiqueta está ligada a una imagen que esconden algo de discriminación, por así decirlo, y crean inseguridades por todos lados, básicamente. Es como un imán de inseguridades las etiquetas. Es como, ay, si hago esto, no, pero me van a etiquetar de tal cosa, o al revés, tengo, como vos decías, que seguir Seguir un patrón. accionando, claro, seguir un patrón, como es eso. Y así, por eso decíamos que el hecho de que las etiquetas son erróneas y carentes de fundamento, porque no hay explicación que tenga, qué sé yo, que sea un fundamento válido, digamos. Es un simple prejuicio, es Claro. juzgar a la persona con nada, porque no Mm. tiene nada de base, ningún fundamento científico, ni jurídico, ni nada. Ahí va. Gracias, Reina. No tenés ningún fundamento de nada para decir lo que estás diciendo. Y esto, bueno, como ya venimos diciendo, nos lleva, la etiqueta nos lleva automáticamente al estereotipo, ¿no? Y acá tuvimos una base más chequeada, consultamos la RAE. Vamos como mejorando el nivel. Y la RAE nos dijo que el estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Te grito, porque ¡Qué horror! No me ¿qué me grites, estás el auricular diciendo? me explota. Perdón, oyentes. Qué loco, ¿no? Porque es lo que veníamos diciendo en realidad. Es algo que como que se te pega a la etiqueta y que vivís con eso y es inmutable. La definición dice que es inmutable, o sea, no, ni te gastes en ser otra cosa, porque vos sos eso. Es como inmutable poder sacarse una etiqueta. Y es re loco pensar eso. Como, bueno, nada, no voy a intentar, total, sé que no lo puedo hacer, como nos pasa en varias cosas. Y nada, esto lleva también a la frustración, ¿no? Ahora que lo pienso, es como un gran camino a la frustración de algunas personas. Y sí, es que volvemos a lo mismo, ¿no? En las respuestas de las encuestas que hicimos, había gente que contaba la frustración que le generaba el hecho de ser de tal manera y no tener cómo demostrar Claro. que no era así. Y ya pasa a otro plano, ¿no? En el por qué te tengo que demostrar que soy de tal o de tal manera. Claro, por qué te debo una explicación claro, como vos decís, de cómo soy o de cómo quiero ser o lo que quiero hacer? Es como, no, a veces no, hay que quizás sacarnos esa manía que tenemos de explicar lo que somos. ¿Por qué explicar lo que somos y no ser sin explicar nada? O sea, quizás se pierde el orden y no vayamos a perder el orden, por favor. Pero después hay otra explicación de definición.d que está muy buena también, porque usa 3 palabras que son bastante fuertes. No sé si, Flo, querés leer, es medio larga Es igual. muy larga, pero hay una frasecita ahí que se destaca, que es que los estereotipos se construyen a partir de prejuicios respecto a la persona que proviene de una cierta zona del mundo o que forma parte de un determinado colectivo. Claro, estás condenado. Y también en la otra parte que es larga, como que hace referencia a que es como una simplificación, ¿no? Vos, yo en vez de contar, no sé por qué tendría que hablar de vos, ¿no? Pero si le quiero contar a alguien cómo es José, en vez de decir José es muy buena, es re simpática, me hace reír, clasificarla con una sola palabra, ¿no? Etiquetarla y simplificar todo a resumir en una palabra. ¿Qué podés decir con una palabra de una persona? Perdón, Nada. a todo esto. Nada. Tipo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? En vez de decir, ponele con este ejemplo que dio antes, definición.d, de que las rubias no son inteligentes, como que quizás tenés a una mujer rubia y ya como, no, es rubia. No esperes nada porque es rubia, ¿entendés? Y lo peor es que quizás la persona rubia como que no se atreve a defender porque es como, no, es así, tipo, la sociedad dice que las rubias son huecas, entonces, si digo que no, me dicen, no, pero sí, es así, ¿entendés? Y es como, explícame de dónde lo sacaste, porque no hay como... ¿Qué no es esa entiendo. pavada? Sí, y bueno, nada, eso de lo que dice acá el tema de la simplificación es que con una palabra
nos damos el tupé de definir una persona y a veces sin conocerla. O sea, todo eso a una palabra, nada, que forman los prejuicios hacia una persona. O sea, son totalmente aleatorios los prejuicios y las etiquetas que le damos a una persona o que nos son dadas también. O que a veces nosotros mismos nos damos. Entonces, acá hay un punto en el que ya no tenemos tantas respuestas nosotras, pero quizás nos planteamos algunas preguntas que nos sirven, a nosotras nos sirven bastante a la hora de pensar y de construirnos. Entonces se las vamos a plantear a ustedes para que ustedes, que están en casa, porque hay que quedarse en casa, puedan pensar en su tiempo libre o en su tiempo no libre estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez pensamos lo que le genera una etiqueta al otro? ¿Alguna vez nos pusimos en el lugar del otro y pensamos qué etiqueta nos habrán puesto a nosotros mismos? ¿Por qué prejuzgamos a las personas? ¿Por qué asumimos cosas de ellas? ¿Y con qué necesidad? Claro, como que las etiquetas a todo esto solo sirven para agredir, para quizás, podemos decir, discriminar y limitar a las personas a ser lo que quieren ser y a desligarse de estas etiquetas. Son totalmente arbitrarias, que generan inseguridad, limitan, y quizás uno se siente que no lo hace o por varios motivos como que no se pone a pensar, pero es muy loco pensar que también a uno le puede estar pasando y no darse cuenta de eso. Entonces estas preguntas sirven bastante para darse cuenta. Obvio que, como todo, no esperamos, ni siquiera yo espero de mí misma que mañana me saque el chip de la cabeza y cambie toda mi mentalidad que me fue inculcada por la vida, ¿no? Los medios, las cosas que uno consume y nuestro entorno. Entonces, como que no voy a pretender que mañana ya no tenga nada para decir de nadie, Claro. pero creo que es un buen comienzo empezar a pensar estas preguntas o estas respuestas y plantearse y compartirlo con otros, como pueden compartir con nosotras sus pensamientos sobre estas cosas. Claro, es como más que nada, como decía Flo, estamos en constante cambio y eso puede significar grandes cosas. Podemos empezar a quizás plantearnos cosas que no nos planteábamos, o hablar con nuestros amigues, o al momento de prejuzgar a una persona, podemos pensar antes y también ponernos en ese lugar, como qué pasaría si una persona piensa cosas de manera anticipada sobre mí y me etiqueta de algo que no soy. Así que es como, es algo más que nada cooperativo, y como dijo Flo, es crecimiento, o sea, ese es un proceso y de un día al otro no es que vamos a dejar de etiquetar y dejar de consumir las cosas que consumimos y actuar por las cosas que vemos, porque nada, hay cosas que están y son muy difíciles de sacar, como las etiquetas. Así que como una pequeña conclusión que tuvimos es básicamente no dejemos tranquila a la sociedad que nos quiere etiquetar, solo seamos y seamos sin más. Que tu frase de cabecera. Es mi frase de cabecera, Flo lo sabe, como que se cansó de que yo lo diga, me parece que es una buena frase. Así que nada, seamos sin más, sean sin más, y eso. Bueno, los invito a deconstruirnos nuevamente, como siempre, como cada episodio. Recordar que es un proceso y no se hace de un día para el otro. Los invito a que nos sigan en nuestro Instagram para poder participar de nuestras encuestas y ayudarnos sobre todo a tener alguna información de gente que nos escucha y qué le pasa a esas personas, ¿no? Claro, está bueno tener esa interacción, porque después nos damos cuenta que varios vivimos las mismas cosas, ¿no? Entonces es como, eso nos dimos cuenta también con las respuestas. Yo en un momento le dije a Flo, quizás nadie quiere exteriorizar algo que le pasa, pero después te das cuenta que sí, que hay gente que quiere exteriorizar con ese fin, con el fin de nada, de que entendamos quizás que a todos nos pueden pasar las mismas cosas, y está bueno sentirse así, como sentirse acompañado en eso y darse cuenta de eso. Bueno, hasta acá llegamos una vez más. Chao, Flo.
Avanti, No etiquetes y que no te etiqueten. a Avanti, deconstruirse. muchacha.